Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, estos encuentros, todas las personas que se conectan y participan de estos encuentros en estas noches de los días miércoles, hoy lo hacemos jueves, porque como les dijimos en la invitación, ayer fue festivo y no quisimos generar traumatismos en el tema del descanso y demás. Entonces, por eso, el día de hoy nos encontramos aquí con ustedes para hablarles un poco sobre el estrés y los traumas. Ustedes o sus empresas o las familias que hacen parte de las fundaciones son los que pagan por esos encuentros y tienen el privilegio de acceder a estos encuentros y poder hacer preguntas en vivo, poder consultar situaciones a nivel personal, a nivel familiar, ¿sí? Aprovechen este espacio, aprovechen este momento que se les da de una hora, máximo hora y 10 minutos que tienen para hacer sus preguntas, para intervenir, porque cuando nosotros les enviemos el video, pues no van a tener la opción de intervenir y demás. Entonces, por eso se les exhorta que hagan sus preguntas, que muestren sus interrogantes y todo esto para que nosotros podamos ayudarles desde aquí a encontrar respuestas. Esa es la idea o el ideal de este tipo de encuentros, que ustedes tengan la opción de encontrar respuestas a situaciones que se viven en el día a día. Como dice Wilfer, píldoras para la vida. Ese puede ser un segundo nombre que utilizamos dentro de estos encuentros, las píldoras para la vida. Entonces, en ese mismo orden de ideas, vamos a saludar. ¿Cómo ha estado, Wilfer? ¿Cómo va todo? Muy buenas noches, Jonathan. Buenas noches a todas las personas que están en casa escuchándonos y viéndonos en este encuentro semanal, este encuentro de crecimiento personal, espiritual, este encuentro de recogimiento, este encuentro de formación, de interiorización y de conocimiento de nosotros mismos. Cuando ustedes quieran hacer algún aporte, ¿sí? Cuando quieran participar o hacer algún aporte, ustedes ahí en la mano abajo de la pantalla de ustedes hay algo que dice reacciones. Le dan ahí donde dice reacciones y ahí aparece una señal que dice levantar la mano. Le dan ahí, nosotros le damos la autorización para que abran su micrófono y puedan intervenir. Eso con el fin de que no existan esas intervenciones que a veces nos interrumpen porque vamos con el hilo de un tema y ingresan estas intervenciones con sonidos y demás y nos perdemos. Entonces, la idea de eso es que no pase, para que entonces el que quiera participar levanta la manito, ahí como les mostré, como les enseñé, y les damos de una la palabra. Hoy vamos a hablar de un tema, Wilfer, muy particular. Por ahí tenemos un video, esperemos que les suene el audio. Les pido por favor que si no les suena muy bien o si no les suena el audio, me escriban por ahí por el interno, por ahí por el chat, para nosotros solucionar. Creo que aquí ya sé cómo la presión, solamente es que tengo que reactivar el audio aquí. Si no tengo, entonces voy a reactivar el audio aquí para que se pueda escuchar. Bueno, mientras yo encuentro el video, me está dando un retorno ahí, no sé por qué. Vamos a ir hablando un poquito de qué es el estrés. ¿Qué tienes por ahí de qué es el estrés? Bueno, entonces el tema que nos convoca el día de hoy, venimos en un ciclo de hablar del trauma. Y sabemos pues que el trauma es toda aquella vivencia, toda aquella situación que vivimos en un momento determinado de nuestras vidas. Muy particularmente estuvimos hablando del trauma en la niñez y hoy vamos a hablar del estrés y del trauma. Los traumas
se generan a partir de esas situaciones estresantes. ¿Qué es entonces el estrés? El estrés es definido desde la medicina, desde la salud, como aquella situación, como aquel evento que me genera angustia, que me genera dolor, que me genera zozobra, que no me deja en paz. Y podemos estar hablando de estrés emocional, estrés mental, estrés físico. Entonces, allí es cuando vemos que todas aquellas situaciones que representan de alguna u otra manera aquella inestabilidad a nivel emocional y físico, pues se pueden categorizar como estrés. Incluso hoy estamos hablando muy regularmente de estrés laboral. Y es la angustia, la zozobra que estamos viviendo en las empresas, la sobrecarga laboral, las condiciones laborales, el clima laboral, hace que aumente los niveles de estrés. ¿Sí? Entonces no podemos definir el estrés solo como de una forma, sino que hay que irlo encuadrando en aquello que va contextualizando dependiendo de dónde nos movamos. Entonces, podemos hablar de estrés familiar, de estrés laboral, de estrés educativo, de estrés personal, y todo eso se va viendo representado en mi salud mental. Ahora sí, vamos a ver este video que nos muestra un ejemplo vivo del estrés. Voy a silenciar este micrófono para que no se escuche el retorno. Voy a activar los. Pues quiero escuchar la. Bueno.
Listo, perfecto. Como para ponerlos un poquito en contexto, porque creo que no se escuchó el video, no sé qué pasó con el tema del audio, lo teníamos preparado, pero no se escuchó muy bien. Sin embargo, le pusimos subtítulos para que hagan el intento. Homero tiene una dificultad, y esa dificultad radica en la vivencia de su vida, del pasado. En unos momentos del video le recuerdan esa vivencia y empieza a gritar en todos los lugares, en su casa, en su trabajo, en la cama, no deja dormir, porque se revivió ese momento por el que por el que en algún momento de su vida pasó, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, el día de hoy nos llama a hablar el estrés y los traumas, porque vamos a empezar a asociar, vamos a empezar a encontrar esa sociedad entre estas dos situaciones. Ahorita nos comentaba Wilfer que el estrés siempre ha sido un tema de preocupación, ¿sí? A nivel general, las personas siempre están pensando, o inclusive lo dicen, lo manifiestan mucho, estás estresado, no sé qué, estás pasando por una situación compleja, estás estresado, y relacionan el estrés ante muchas situaciones. Familias, si no me escuchan, ¿sí? Si no tengo buen audio, si tengo alguna interferencia, me escriben por favor, porque no sabemos si ustedes me están escuchando bien. Entonces, si tengo alguna interferencia o algo, escriben por ahí un mensajito para yo saber y corregir la situación. ¿Sí? Porque yo voy empezando a hablar y ya me voy por el hilo del encuentro y digamos que me pierdo un poquito por el tema del chat. Entonces, digamos que son que atentan tanto la salud mental como la salud física, ¿sí? Cuando hablamos de estrés, son situaciones que no nos dejan vivir en un ámbito familiar, en un ámbito social, tampoco nos deja, gracias Pereira, tampoco nos deja estar bien en un ámbito sentimental, ¿sí? Porque pues, son situaciones que realmente no podemos controlar, ¿sí? Eso se puede dar por diferentes situaciones y puede generar puede generar situaciones de angustia, puede conducir a trastornos, inclusive desórdenes familiares e incluso sociales. Por causa del estrés nosotros podemos llegar inclusive a internarnos en una clínica mental porque esta situación nos pone nos pone a hacer cosas que no hacemos normalmente cuando estamos en nuestros cinco sentidos. Hay un trastorno asociado con el estrés. Es más bien llamado el trastorno del estrés postraumático. Cuando hablamos del trastorno del estrés postraumático, pues ya estamos hablando de una patología, de una enfermedad que se da cuando no se le da manejo a las situaciones que nos están generando estrés, ¿sí? Entonces, haber vivido situaciones muy traumáticas en nuestra vida y no darles manejo para algunas personas, no para todos, no estamos hablando de una camisa de fuerza, que si se da una situación traumática en nuestra vida, entonces no, usted en algún momento va a caer en una clínica psiquiátrica, no tiene que ser así, ¿sí? Todas las personas asimilamos las situaciones, ¿sí? Que nos presentan en la vida de maneras diferentes. Pero ¿por qué está asociado el trastorno del estrés postraumático o el estrés? ¿Por qué está asociado a las patologías? Pues es más fácil entenderlo. Vamos a tomar el ejemplo de las conductas adictivas. Tomemos el ejemplo de las conductas adictivas, que es una enfermedad también, es una patología, ¿sí? Está la toxicomanía o consumo de sustancias psicoactivas, está anunciada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Es una enfermedad que requiere un tratamiento, ¿sí? Por eso es que en las EPS deberían darle tratamiento a ese tipo de situaciones, pero pues la salud, digamos que a nivel Colombia es un poquito más compleja y no tienen ese músculo para atender esa problemática tan grave que tenemos a nivel nacional. Entonces, remiten a las clínicas psiquiátricas y lo que hacen son 15 días de intervención, 15 días de encierro, 15 días de medicación, listo, lo entregan otra vez a su familia.
pero el problema sigue creciendo, porque eso requiere otro tipo de atención, ¿sí? Más profunda. Entonces, el estrés postraumático, el estrés, los traumas, están muy asociados, ¿sí? Y por eso nos llevan a otras patologías como el consumo de sustancias psicoactivas. Pero ¿dónde están instauradas esas situaciones de estrés? ¿Dónde están instauradas esas situaciones que se despiertan en algún momento de nuestra vida? Wilmer, porque es que cuando hablamos de traumas no estamos hablando de algo que sucedió ayer. Un trauma se genera en una época anterior. Un trauma puede ser, hace poco teníamos un paciente que hablaba de un trauma fuerte que se despertó ya después de muchos años y fue que a los 11 años de edad, como 27, 28 años, a los 11 años de edad, recordó, pues tuvo un suceso muy fuerte y él iba con su padre en el carro. No sé si recuerdas de pronto ese suceso y nos contaba la situación de que al padre lo asesinaban delante de él. Él estaba en el carro, estaban esperando un pedido o algo así. Llegaban unos tipos y le asesinaban a su padre. Y en ese momento, la reacción de él fue bajarse del vehículo, dar la vuelta por la ventana del conductor y no creía que su padre, que había pasado esa situación, o sea, no se metió en la situación en ese momento. Vivió un tiempo de angustia, pero después se confrontó consigo mismo y inició un proceso porque sentía que eso le estaba frenando muchas situaciones en su vida. Eso es un trauma, es un trauma y quedó directamente instaurado en algo que nosotros le llamamos desde el psicoanálisis, que nos hablaba mucho Freud, quedó instaurado en el inconsciente. Inclusive tengo una imagen que les voy a compartir para que entiendan un poquito este tema del inconsciente, del preconsciente y el consciente, que son cosas que nosotros todos tenemos, que a todos nos permean esa situación. ¿Sí? Cuando hablamos de inconsciente, estamos hablando, ahí les puse una imagen, la punta del iceberg, el iceberg, ¿sí? El iceberg tiene el inconsciente, que es el cuerpo del iceberg, es lo más grande, ¿sí? El preconsciente, que es como donde antes del iceberg salir a flote, ahí es donde está ubicado el preconsciente, y el consciente es todo lo que se ve. La punta del iceberg es el consciente. Pero ¿qué conexión hay entre estas tres fases de la personalidad, de esas capas de la personalidad? Entonces, el consciente es lo que usted ve a diario, lo que usted vive. El consciente es este momento. El consciente es lo que usted está escuchando, lo que está viendo, ¿sí? Porque espero en lo más profundo de este encuentro que usted esté escuchando lo que le estamos diciendo y no escuchando otras situaciones, sino que no solamente esté conectado con nosotros, sino que realmente nos esté escuchando y esté prestando toda su atención a lo que estamos diciendo, porque esta hora de su tiempo se va a ir volando y va a tener algo que le va a regalar algo muy bonito, y es conocimiento sobre usted mismo. Pues cuando hablamos del consciente, lo que usted está viviendo desde aquí y ahora, lo que está escuchando, lo que está viendo, lo que está percibiendo desde su casa, desde la fundación, desde donde está en este momento. Eso es lo que usted vive en el consciente. Pero mire lo pequeño que es el consciente. El preconsciente es esa capa que comunica al consciente con el inconsciente, ¿sí? Que realmente el preconsciente son recuerdos a los que tenemos acceso vagos. Cuando decimos, yo me acuerdo cuando tenía 4 años que me estrené mi primer carrito que me regalaron. Eso está ubicado en el preconsciente, eso no está ubicado en el inconsciente. Porque si estuviera ubicado en el inconsciente, sería algo a lo que usted no tiene acceso. Un recuerdo al que usted no tiene forma de acceder, ¿sí? Esos son los recuerdos instaurados en el inconsciente. En el preconsciente son los que usted tiene acceso remotamente, pero no todo el tiempo están presentes. Pero ¿cómo accedemos a esas situaciones del inconsciente? Hay diferentes formas de acceder al inconsciente.
Wilfer. Por ejemplo, está el psicoanálisis. Uno de los métodos más utilizados durante años fue la hipnosis. Por medio de la hipnosis se llegaba consciente de las personas porque por la hipnosis lo sacábamos de la conciencia, lo sacábamos de una conciencia y se dormía el paciente o se iba de órbita y empezaba a hablar cosas de su vida inconsciente, todas esas situaciones que le tocó vivir, inclusive cuando hablamos de situaciones traumáticas heredadas, se volvía en el pasado y empezaba a hablar de situaciones de la familia que heredó en algún momento y que se heredó como un trauma. Ese método continuó, se dejó de utilizar porque lastimosamente hace que el síntoma desapareciera, pero el síntoma, cuando digo síntoma, es la enfermedad, lo que estamos hablando, hacía que el síntoma desapareciera, pero durante 3 meses. Después volvía a aparecer o a reaparecer el síntoma, pero mucho más fuerte. Entonces, y era un método que conlleva mucho riesgo por el nivel de fuerza con el que las personas inclusive llegaban a entrar en comas porque se alejaban tanto del consciente que era muy complejo regresar. Entonces, un tema bien complejo, bien complicado, pero es ahí donde quiero que entiendan que las situaciones que pasan en el diario vivir, en la vida diaria, están asociadas directamente, no siempre están asociadas directamente a lo que usted está percibiendo, ¿sí? Por lo general, las situaciones que se viven están asociadas al inconsciente, a situaciones que no podemos percibir, que no podemos controlar, que no podemos manejar. Ahí es donde se instauran esos traumas de los que estamos hablando en la noche de hoy. Pero entonces, siguiendo con el tema, ¿cierto? Para darle continuidad, entonces, tú recuerdas cuando hablábamos de las situaciones heredadas, de las situaciones que como familia, ¿sí? Porque aquí ya me meto en tu campo, porque aquí ya me meto en tu campo y quisiera que, porque antes se llamaba tribu, ahora han evolucionado familias y después parientes, pero no lo entiendo muy bien. Quisiera que tú nos contaras un poquito de esta evolución de los sistemas. Bueno, para a medida que encuentro entender lo que nos ha contado Jonathan desde la teoría, desde toda la formación del estrés y todas las capas que se viven mentalmente en el estrés, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Sí? Ahí donde estamos sentados, no necesitamos pararnos, lo único que necesitamos es, pongan mucha atención, vamos a cerrar los ojos. ¿Sí? Todos nos incluimos nosotros dos, vamos a cerrar los ojos y vamos a, con la yema de los dedos de mis dos manos, voy a empezar a tocar las diferentes partes de mi cuerpo. Voy a empezar por mi cabeza, ¿sí? Y allí voy a conectar con mis pensamientos. Voy a tocar mi cabeza y me conecto con los pensamientos. Bajo un poco, las que tenemos cuando las podemos quitar. Toco suavemente, sin ir a lesionar, los ojos y voy a recordar lo que he visto, aquellas imágenes que mis ojos me han permitido ver. Voy a ir hacia el lado de las orejas. Muy bien. Aquellas cosas que he escuchado, que han escuchado mis oídos, mis orejas, las voy a masajear. Voy hacia la nariz, la toco. Aquellos olores agradables y desagradables. Vamos bajando por mi boca, aquellas palabras que he dicho,
ofensa o de amor, de odio, de confrontación o de paz, de concertación. Voy a bajar hacia la parte de los omoplatos, hacia la parte de los hombros. Voy a tocar, a masajear esa parte y voy a pensar en las cargas que podré estar cargando en este momento que no me corresponde. Sigo bajando, masajeo con mis dos manos, la izquierda debajo, la derecha encima. Voy a masajear mi corazón. Mi corazón está entre el centro y la parte izquierda. Ahí está el corazón. Lo que he sentido, las emociones fuertes, también se viven con el corazón. Voy a bajar un poco más. Voy a masajear mi estómago. ¿Qué gastritis he tenido a partir de la ira, de la rabia, de la frustración con la vida que he tenido? Masajeo el estómago, bajo la parte pélvica. ¿Cómo me he conectado con la vida? Esta parte se conecta con la vida. Dejo las manos quietas y muy lentamente voy abriendo nuevamente mis ojos. Si hicieron este ejercicio bien, Jonathan, me vas a comentar en cuál parte que masajeaste hubo una emoción más fuerte. De dos partes. En dos partes me encuentro con situaciones. Bueno, y hay otra. Bueno, sí, pero en dos partes sobre todo en los oídos, Ya. y en la boca. Bueno, y en los ojos también, pero sobre todo en estas dos primeras partes me encuentro con situaciones, por lo que decías, que he escuchado, pero también que he dicho. Eso me conecta muchísimo con situaciones vividas y siento que hice el ejercicio muy a conciencia y me quedé mucho ahí. Inclusive seguiste hablando de las otras partes, pero seguía ahí pensando en lo que he escuchado y lo que he dicho o manifestado. Si ustedes en casa, allá en la fundación, hicieron bien el ejercicio, también conectaron con alguna parte del cuerpo que masajeamos. Resulta que Jonathan me hacía una pregunta y ya te voy a responder porque hubo más eco en esas dos partes. Me hacías una pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver estrés y la familia? ¿Y por qué dicen que uno hereda el estrés? Resulta que hay situaciones que van generando cadena, van generando historia. Te pongo un ejemplo y les pongo un ejemplo allá en casa, y es precisamente cuando hay un dicho, hace poco lo escuché y me pareció, un niño podría quemar la tribu completa para sentir el fuego de la hoguera, para sentir el fuego de su casa. Y resulta que precisamente ante un faltante, eso me va generando el estrés. Entonces, claro, el estrés es aquella falta, aquella situación que me falta completar en mi vida. Y entonces, claro, por el estrés nos empezamos a comer las uñas, por el estrés nos empezamos a arrancar el cabello o se empieza a caer el cabello, por el estrés nos empezamos a quedar sordos, porque lo que he escuchado no me ha generado tanta repulsión, me ha generado tanto malestar, que internamente, desde la parte médica nos dicen, los tímpanos se van afectando y empiezo a quedar sordo.
cuando tenemos problemas constantes de la voz, cuando viene incluso un cáncer de voz. Son aquellas palabras que no he podido decir, aquellas palabras que me he atragantado, o tal vez aquellas palabras que he dicho de manera ofensiva y que han lesionado a otras personas. Entonces, el estrés es la manifestación en mi cuerpo, ese estrés heredado es la manifestación en mi cuerpo de aquellas situaciones que aún no he resuelto, que aún me hacen eco, que aún están vigilantes allí para que yo las, decía Jonathan, las lleve de ese inconsciente a la parte consciente. El proceso de sanación, de transformación implica eso, y recorrer lo más profundo de mi ser y llevarlo allá a flote, llevarlo allá, ¿sí? Poder decir esas palabras que no he dicho, poder escuchar a la persona que no he escuchado, mi pareja, mi papá, mi mamá. Es que yo con él no hablo hace 10 años y no me hace falta. Es lo que uno muchas veces escucha en consulta. Es que para qué escuchar ese ser tan desagradable. Ahí hay una situación de estrés. Y recordemos que el estrés, pues, genera el trauma, porque lo mantengo tanto en el tiempo que el trauma entonces ya se va alojando, como cuando tenemos un quiste dentro del cuerpo. Si no lo sacamos, pues ese quiste empieza a crecer, esa pequeña masita que teníamos, se empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que ya va afectando nuestra funcionalidad, va afectando nuestra independencia funcional, entre otros asuntos. Entonces, claro, cuando estamos hablando del estrés, nos debemos de conectar con la salud física. Es muy necesario que nos conectemos. Allá hay un libro que yo se lo recomiendo y podemos enviar el link porque está virtual, ¿sí? Se llaman Los Caminos de la Enfermedad. Y en ese libro, apunte, Puedo escribir en el chat para que lo tengan. claro, claro, y podemos pedir el link para que lo lean allá en las fundaciones, para que lo tengan en cuenta en familia, en las empresas, y lo puedan tener también como esa documentación que vamos a contar, porque bueno, cada vez la ciencia nos va diciendo, salubridad, los médicos, que un gran componente tiene que ver con las enfermedades que yo tengo adentro del alma. Lo escuché en su momento y ya se hacen representantes en nuestro cuerpo. Entonces, claro, y muchas de esas tienen unos orígenes familiares porque se van haciendo, se van acrecentando en la medida que pasa de generación en generación. Precisamente ese es el estrés heredado, Jonathan. Y es ese estrés el que genera una desconexión, ¿sí? Con una desconexión con el aquí y el ahora, ¿sí? Ese estrés heredado, ¿sí? Podemos decir que va más allá de la capacidad, va más allá, mucho más allá de nuestras capacidades para mantenernos en pie, porque son situaciones que no podemos controlar. Mira que con lo que dices, que nos desconectamos. No he podido llorar, no he podido llorar. Esto es una muestra de la forma que nos vamos desconectando, nos vamos incidiendo, ¿sí? Nos vamos fragmentando de nuestras emociones. El estrés lo que hace es dejarnos paralizados. Incluso hay casos registrados médicamente de las personas que quedan tiesas, tienen un estrés, unas cargas tan grandes que los tienen que sacar literalmente de sus casas así, ¿sí? Totalmente tiesos, porque no, el estrés acumulado lo que genera es eso, parálisis. Incluso hay estudios que relacionan las parálisis faciales con las vivencias de estrés a los que estamos sometidos a diario como tal. Entonces, claro, en una relación de pareja, donde a toda hora está el improperio, la desvalidación, la violencia simbólica, la violencia verbal, la violencia psicológica,
¿sí? Llega algún momento donde acumulamos tanto estrés de la situación de pareja que nos paralizamos, ¿sí? Quedamos quietos, nos quedamos inmóviles, nos quedamos sin reacción. Y ahí es cuando también vamos naturalizando aquellas situaciones que nos dejan en indefensión. ¿Y por qué te dejaste pegar? No sé, es una parálisis producto de un estrés. Fue tanto el cúmulo que no reaccionó ante los estímulos externos como tal. O reaccionas inconscientemente y haces cosas que después dices, pero yo ¿por qué hice esto? ¿Yo por qué fui a este lugar? Y si tú evalúas la situación y llegas al punto de por qué lo hiciste, pues claro, te desconectaste contigo mismo. No quisiste vivir ese momento de estrés que estabas viviendo, esa situación fuerte de tu vida, y te desconectaste, te fuiste de ahí, quisiste regresar a otro lugar, o te fuiste solo a algún lado y no te encontraste contigo mismo, no te encontraste de nuevo. Pero entonces, para entender un poquito más el tema del estrés y cómo está asociado al tema hereditario, ¿qué es el asma? ¿O qué es, o cómo se desarrolla el asma? Es una de las enfermedades más complejas porque se desarrolla antes de nacer. Se empieza a desarrollar desde que el niño está en el vientre, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo se trata el asma? Y es un dato bien interesante porque el asma en los niños se trata con los mismos medicamentos que se trata el estrés en los adultos. ¿Cómo sabías ese dato? No lo sabía. Bueno, resulta que cuando tú tienes estrés y vas donde el psiquiatra y te estás pasando por momentos muy fuertes, muy estresantes, que pasa es que se me escapa el nombre de los medicamentos porque no soy muy bueno para el tema de los medicamentos, pero a ti te mandan ahorita lo estaba consultando, te mandan unos medicamentos para el estrés. Ansiolíticos. El mismo, creo que sí, los mismos medicamentos que te mandan a ti como adulto, y eso pueden investigar, pueden revisar, eso aparece mucho en internet, los mismos medicamentos que te mandan a ti como adultos, como adulto, para el estrés, lo utilizan en los bebés recién nacidos, en los neonatos, en los niños recién nacidos, para el asma. Porque cuando tú tienes estrés y estás en embarazo, o tu esposa está en embarazo, tú transmites todo ese estrés a tu hijo, eso genera una enfermedad que se llama asma. Y por eso tiene los mismos componentes y por eso se trata con los mismos medicamentos para reactivar. Inclusive eso tiene que ver algo con el tema de la adrenalina o porque uno, para activar esos anticuerpos que hacen que tú vuelvas de nuevo a retomar, como que tenga ese choque. Se dan un soplo inhalador y inmediatamente también que tiene adrenalina, creo que es el medicamento. Utilizan de fondo para el manejo del estrés, porque eso reactiva otra vez el sistema nervioso y las defensas también, que son las que hacen que nos quedemos pausados. ¿Sí? Entonces, un dato importante para tener muy en cuenta. Pero entonces, el estudio de la epigenética, recuerdas que veníamos estudiando mucho a Gabor Mate con todas estas situaciones de el por qué asocia tanto el consumo de sustancias psicoactivas con el trauma, con el vínculo del trauma, y como el vínculo tiene una relación tan estrecha, perdón, como el estrés tiene una relación tan estrecha, el trauma tiene una relación tan estrecha con el estrés, ¿sí? Entonces ahí encontramos muchas respuestas, donde decía, cito porque debo citarlo, una familia funcional que no transfiera el estrés al niño posiblemente elimine genes como el de la adicción. ¿Sí? La adicción está en los genes. El 90% de la adicción está en los genes. Perdón, no, el 10% de la adicción está en los genes, me equivoco. El 10% de la adicción está en los genes. Y el 90% de la adicción es decisión. Sí, la epigenética nos demuestra, ese estudio nos demuestra que los genes
activados o desactivados dependiendo de nuestro comportamiento, como nosotros criemos a nuestros hijos, como nosotros le lleguemos a transferir todas estas situaciones a ellos. Ellos activan o desactivan enfermedades como la adicción a las sustancias psicoactivas. Pero si nosotros no manejamos el tema de la epigenética, nosotros todo el tiempo estamos transfiriendo situaciones, estamos montados en eso que nosotros hemos hablado, que inclusive en consulta hablábamos, eso que se llama o que nosotros nombramos como el triángulo, ¿sí? Esas situaciones que genera choque entre padres, ¿sí? Padre y madre, y el hijo está ahí. Esos padres que mantienen discutiendo, eso lo decimos mucho en consulta y hablamos mucho de ello en consulta. Esos padres que viven de discusión y tienen un hijo pequeño, dejan de asumir la crianza por estar discutiendo entre ellos. Y ese hijo pequeño empieza a crecer y a desarrollar situaciones muy complejas, más asociadas con la activación de esos genes que no se deberían activar, con esas situaciones hereditarias. Pero entonces, esto lo tomé mucho de las palabras de Wilfer en algún momento de conferencia, y hablaba porque después me remití a la lectura y me hablaba de el jardín y la vinculación con los padres. Pero cómo se da ese vínculo con nuestros padres, cómo se da ese vínculo con nuestros. Y una estrategia fenomenal. Hacer una asamblea en casa. ¿Cuál es el mejor? Hacer una asamblea en nuestra familia, nuestros hijos, el comedor. Cuando todos nos reunimos a comer en horas de la noche, que no todos ya en casa. Ese es el momento de hablar de situaciones a nivel familiar que nos vuelven a conectar, porque una cosa es trabajar para sostener a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿sí? Y otra cosa es tener una desconexión total de nuestros hijos y llegar a acostarme a dormir y no tener ni siquiera un encuentro con mi familia. Cuando nosotros nos desconectamos por completo de esa familia, estamos rompiendo ese vínculo. Estamos rompiendo toda posibilidad de sanar, de solucionar situaciones que se presentan en casa. Y la mejor manera de vincularnos con nuestros padres y nuestra familia es esa asamblea. Eso le llaman nocturna, es lo que hacen en el círculo después de la comida. Pero en nuestra casa deberíamos llamar también nuestra asamblea familiar y se debería, si no por problemas y demás, intente hacerla 3 veces, 4 veces a la semana. No tienen que ser los 7 días, pero que sus hijos sientan que usted no es un padre ausente o ese padre que genera solo recursos, y se hace o se convierte en un padre ausente en la vida de su familia. No sé, ya después de todo lo indicado, también se nos está acabando un poco el tiempo. Si Wilfer quiere complementar lo que hemos venido hablando esta noche. Sí, dejar una reflexión para las personas que están allá en casa y es, pensemos, si tenemos una herida, pensemos que tengamos de pronto una herida en el brazo, ¿sí? Y esa herida es transmitible a nuestros hijos. La pregunta es, yo quisiera transmitir esa herida a mi hijo, o sea, que mi hijo nazca con una herida en un brazo que se la pueda infectar, que se le puede formar una grena, le puede, bueno, cualquier cantidad de cosas hasta el punto de perder el brazo. La pregunta es, yo quisiera transmitir eso a mi hijo. Lo digo porque, claro, una herida es una metáfora para hablar del estrés. El estrés es una herida que no se cierra, que no se sana, que no se da la posibilidad de empezar a curarla. Entonces, claro, si yo tengo una herida, lo principal, entonces, enjuagarla, echarle, servir una palabra pero que ya no se utiliza, las personas adultas sí van a entender, mertiolate,
Sí. Eso que para invitar a una, para los jóvenes les echan y solo El alcohol también, pero también está alcohol. descontinuado. Sí, también está un poco descontinuado, sí, pero entonces uno empezaba a curarse para que esa herida desapareciera. Lo mismo pasa con el estrés. Aquel estrés que no se pone cuidado se va agrandeciendo, se va volviendo gigante, nos va arropando. Y eso ve en los bancos, en las empresas, en las familias, gente malhumorada, gente que mantiene con una cara de tragedia, con una cara de terremoto, con esas caras largas que uno le da miedo hasta saludar a este tipo de personas. Es porque están atrapadas en situaciones de estrés y esos estrés se lo van a transmitir al esposo, a la esposa, a los hijos, a los nietos y demás. Entonces, para entender y para tramitar estas situaciones de estrés es bueno, comparémoslo con una herida que hay que empezar a trabajar. Y si quieren ver a alguien con estrés, vayan a la registraduría de Armenia. Vayan a la registraduría de Armenia. Ahí encuentran a hartas personas estresadas. Pero bueno, no nos ampliemos más y tenemos conclusión del encuentro donde vamos a decir que debemos conectar con nuestra familia, debemos conectar con nuestros hijos. Es muy importante, pero lo más importante es que esa conexión con ellos sea una conexión sana, no permeada por los traumas, por esas situaciones vividas en el pasado, no permeada mucho menos por el estrés que estás viviendo a diario en tu trabajo, en tus situaciones, que las deudas, todo eso. Porque lo que tú vas a hacer, si conectas con ese estrés o con esos traumas o con esas situaciones de deudas y demás, es cargar a tus hijos realmente a volver a ese momento. No es pasar esa herida bien porque los estás lastimando, les estás dando daño. ¿Sí? Para finalizar, ya, porque ya son las 8:30, queremos abrir un panel de preguntas. ¿Qué preguntas, qué dudas tienen? ¿Qué quieren que resolvamos o de qué quieren que ampliemos un poco más en estos 5 minutos que tenemos? ¿Qué pensemos en este momento? ¿Qué tema quieren que toquemos? Si de pronto algo de lo que hablamos el día de hoy les llamó la atención, de todo este tema del estrés y el trauma, porque aquí encontrándonos en este momento hemos vivido o hemos pasado situaciones muy similares. Quisiéramos que nos escriban o nos levanten la manito, como les explicábamos ahorita, y ese aporte vital para este encuentro que lo llamamos más conversatorio y que el ideal sería que ustedes conecten con esta intervención y nos indique que quieren profundicemos o hablemos un poco más. Entendido, si no levantan la mano y demás, que el tema quedó supremamente claro y pues también la hora es un poco compleja, porque ya todos estamos un poco cansados con un día de trabajo, a pesar de venir de un domingo en la mitad de la semana. Totalmente. Pero también entendemos que es complejo. Por eso tampoco quisimos hacerlo el viernes, porque estos encuentros no deberían ser para un viernes. Pero de por sí quiero de antemano darle las gracias a todos por estar aquí conectados, por acompañarnos, por darnos la oportunidad de darles esta píldora más para el desarrollo de sus vidas y de sus vidas y de sus familias, de sus tribus. Bueno, familias, no siendo más, entonces reiteramos el agradecimiento, deseamos que haya sido un espacio de crecimiento, no nos cansaremos de mencionarles que regales esas píldoras de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, de reconocimiento y aquellas situaciones que nos puedan estar estancando en la vida, de encontrar un propósito mayor. Total. Todos tenemos ese amigo
que dice, hermano, estoy cansado, no sé qué quiero para mi vida. Esa es la oportunidad de que tú, mañana nosotros a mediodía, a las 2 de la tarde, vamos a poner este video en el link de JW Asociados, así aparecemos todavía. Y compárteles el link de WhatsApp, échale un vistazo a esto que le mando, este video, y si le gusta, me avisa, yo le mando el link para que asista a la reunión. Lo hace porque usted tiene acceso, porque su empresa le dio acceso, porque su fundación le dio acceso, y usted puede compartir eso con su mejor amigo, con su familiar, con su tía. No le dé pena que se conozcamos el nombre. Muchos de los que se conectan aquí no sabemos quiénes son, pero están accediendo a un espacio para crecer en su vida. Entonces, sin más ni más, nos despedimos agradeciéndoles de nuevo y espero que tengan una muy, muy, muy feliz noche y se vayan a reflexionar sobre lo que hablamos el día de hoy. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, que estén muy bien.